Vemos en las noticias nacionales, locales inclusive, el tema de la violencia, fundamentalmente en jóvenes. Bueno, un caso, digamos, que hoy está en tapa de todos los diarios, el tema de Villa Gesell, la muerte de Fernando, este joven, en manos de rugbyers. Y a partir de ahí, bueno, una serie de situaciones que incluso, yo no sé, se está estigmatizando también el tema de los rugbyers, ¿no? En la sociedad argentina, como suele pasar cuando hay una noticia relevante, a partir de ahí se ramifica un montón de cosas. Pero sin ir más lejos, en Santiago del Estero también dimos a conocer una noticia de un hecho de violencia que sucedió el fin de semana pasado, que involucra también, bueno, en este caso a jóvenes deportistas, también pero es una realidad que se vive más allá del rugby. Me parece que es la sociedad en la que estamos viviendo, y esto nos va a explicar seguramente el licenciado Leandro Perete, la sociedad violenta en la que vivimos en la actualidad. Y vamos a darle la bienvenida a él. Licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Acertaste, de paréntesis, la ciudad, ¿no? No vamos a decir todavía, pero acertó Leandro. Muy bien. Ya está. Después nos dejás tus últimos 3 del DNI. Dale. Listo. Bueno, ¿qué situación, ¿no? que estamos viviendo? Sí, bueno, en realidad es una situación preocupante para todos, pero sí nos da la oportunidad en este sentido y nos plantea el escenario para hablar de una temática que por ahí en algunas ocasiones queda como invisibilizada, que tiene que ver justamente con la violencia. Y que en este caso, en particular en los jóvenes, tiene ciertas particularidades, pero que es una cuestión preocupante. Yo siempre, cuando tengo que hablar de violencia, hablo del tema del control de los impulsos y de la impulsividad, específicamente de que muchas veces se pierde conciencia de las situaciones en pro de justamente de esto que los impulsa, que no les permite pensar en la consecuencia de sus conductas y de sus actos. ¿Y eso por qué? Y eso, en realidad, pensar los hechos como descontextualizados es quitarle el valor que tienen, y realmente nos quita herramientas de prevención. Es una cuestión que tiene que haber una línea de continuidad desde que las personas nacen, desde que son bebés, que lo más importante es impartir límites, ¿sí? Justamente que son conformadores de la subjetividad y que estructuran el psiquismo. Los límites, las legalidades, el de delimitar desde muy temprana edad lo permitido y lo prohibido es lo que a futuro les va a permitir tener una conducta social esperable y donde no incurran en hechos que son delictivos y que ponen en riesgo la vida en general de todas las personas. Bien, hay un gran debate de esto, ¿no? Bueno, no son rugbyers, tiene que ver con el deporte, pero, digamos, la sociedad en la que vivimos, más allá de un deporte, está violenta. Digo, las reacciones que tienen los seres humanos. Sí, ahí lo que vos has dicho, hay varias cuestiones y como ustedes presentaban en la nota, me parece también que hay que separar las cosas. Una cosa es el hecho, el impacto que produce el hecho social, que es un hecho preocupante y que nos lleva a pensar muchas cosas. Y otra cosa muy diferente es la investigación jurídica o lo que es el determinar el hecho criminal en sí. Me parece que es medio extremo, más allá de lo que uno pueda ver socialmente de los rugbyers y de la postura particular que tenga cada uno de los rugbyers, es medio extremo estigmatizar el deporte, ¿sí? Sí, claro. Es un deporte que para la realización del deporte implica determinadas técnicas que pueden ser consideradas como violentas. De contacto. De contacto, ¿sí? O que si uno las ve en el ámbito social generan cierta violencia, pero eso no quiere decir, o sea, ellos son deportistas y esas técnicas las tienen que usar en el momento del deporte, no en la vida en sí. Y me parece que eso también tiene que ver un poco con la pedagogía del deporte y de cómo se imparte, que eso capaz que un pedagogo o alguien que es especialista, un coach en rugby le puede explicar mejor, pero me parece medio extremo pensar que por el deporte en sí se puede llegar a cometer hechos delictivos, como te digo. Hay otros deportes como taekwondo, boxeo, las artes marciales, exactamente, claro. Que incluso en su pedagogía tienen una política muy particular, el tema de impartir los límites y de delimitar cada situación justamente para que las mismas técnicas no sean aplicadas en todos los lugares. Esto es una situación puntual donde seguramente se viene gestando desde el momento mismo de la infancia de ellos, que los ha llevado, o que específicamente me estoy refiriendo al caso de Villa Gesell, que los puede haber llevado a cometer el hecho que han cometido. También es importante ver de que la edad de ellos, de que en realidad son chicos de entre 20 y 22 años,
lo cual implica que el cerebro de por sí no está del todo madurado, no ha llegado a su nivel de maduración, porque en función de lo que nos informan los últimos estudios neurocognitivos, nos dicen que en realidad la última poda cerebral, donde se termina de desarrollar la corteza prefrontal, que es la que justamente controla los impulsos y la conducta, se da alrededor de los 24 años. Antes de eso se pueden considerar adolescentes. Es por todos conocidos que los adolescentes, al actuar en grupo, muchas veces borran lo que es la conciencia individual de lo que en pro de la conciencia grupal. Bien. Esto no pasa solo entre los rugbyers, pasa también entre los grupos de los colegios o de fútbol o de cualquier otro agrupamiento de adolescentes. Igualmente, hay que hacer la distinción porque que no todas las personas, no todos los que han estado, los rugbyers que han estado, seguramente tienen el mismo grado de responsabilidad y culpabilidad ante el hecho. Y de todos modos, si se prepara a los hijos desde muy temprana edad, esta situación no debería darse. Es decir, a pesar de estar en conjunto, tiene que haber cierta regulación de la conducta y de justamente de permitirles pensar qué es lo permitido y lo prohibido, y también de tratar de calcular cuáles son las consecuencias a futuro de las conductas que realizan. Vamos al núcleo, digamos, directamente la familia, los padres, la crianza, la educación. Escuela. Exactamente, es todo un conjunto de cosas que justamente los ha llevado a ser como son, y no es específicamente el deporte. Claro. Desconozco por completo cómo se imparte la pedagogía del rugby, pero también es importante distinguir los escenarios. No es lo mismo una técnica que se imparte para un determinado juego que lo que es su desempeño social. Claro. Es decir, hay gente que baila y no anda por la calle bailando, digamos, todo el tiempo. Son como distintos escenarios que les permite justamente desempeñar las conductas o las técnicas específicas. Bien. Perfecto, hay que separar esto, ¿no? Bueno, porque hoy en día vemos en las noticias otra vez rugby, o sea, es como que, me imagino, las personas que les gusta el deporte también muchas veces no se sienten identificadas con este tipo de casos, con este tipo de hechos. Totalmente, y aparte es extremo pensar que todos los rugbyers, incluso cuando uno puede tener cierta visión, todos en algún momento nos hemos contactado con alguna persona o algún grupo de personas que juegan al rugby, y una cosa es lo que uno piense de ellos socialmente o cómo se comportan en grupo socialmente, y una situación muy diferente es que estén implicados en un hecho delictivo criminal. Claro. Son dos cosas distintas, más allá de lo que uno pueda pensar socialmente, de que sean culpables de un delito o de un crimen. Y sí me parece importante el tema de esto, desde la infancia, tratar de regular la conducta a partir de impartir límites, legalidades, y esto es algo que tiene que estar presente desde que la persona nace. Los impulsos es una cuestión muy difícil de controlar. Ha habido hechos en los que justamente los jóvenes se han autoagredido, autolesionado y hasta han perdido la vida justamente por una pérdida de control de impulsos. Me parece también que es importante, aparte de los límites, el espacio del diálogo, es decir, y también el ayudar a las personas y sobre todo los adolescentes a poder hacer algo con su angustia, ¿no? Muchas veces no queremos poner en tela de juicio la angustia, pero la angustia es parte de la vida, y el hablar de ello muchas veces mitiga y hace que justamente puedan poner en palabras o encontrar los significantes para dar cuenta de lo que les pasa y no recurrir a conductas o actos, ¿sí? Eso falta más hoy en día, ¿no? El diálogo, digo, con los jóvenes, con los adolescentes. Estar más atentos, digamos, también. Estar más atentos, y también el revalorizar la importancia de la palabra. En realidad, lo único que puede llegar a controlar las conductas y lo único que puede llegar a significar un sentimiento es la presencia de la palabra, ¿sí? Y darle el espacio. Y también el impartir desde entrada que la angustia, las preocupaciones, hasta las molestias y los enojos son parte de la vida, y eso no tiene que condicionar su conducta. Hay que dar un espacio, algunas veces en la propia familia y en otras ocasiones en un espacio terapéutico, justamente para poder trabajar con eso y no hacer de esto una situación que los exceda o que los lleve a actuar, ¿sí? Lo único que pone freno a los actos, sean violentos, específicamente los violentos, es justamente la presencia de la palabra y del espacio del diálogo. Ahora, esto del diálogo, la palabra, qué interesante, sobre todo en estos tiempos que corren, donde la tecnología y el tema de las redes sociales, los teléfonos y demás, prácticamente aíslan
¿no es cierto? Lejos de tener, más allá de la comunicación virtual, pero el cara a cara, ¿no es cierto? El diálogo prácticamente se está perdiendo. Y en algunas ocasiones, en realidad es importante también ver cuáles son las condiciones de nuestra realidad actual. Las redes sociales, los medios masivos de comunicación son parte del mundo de hoy y son cosas con las que los chicos habitualmente nacen. Sería impensado y sería excluirlos justamente de una realidad el decirles que no usen las redes sociales o que no usen los medios masivos de comunicación. Sí tiene que ser una cuestión regulada y saber que la red social muchas veces deja por fuera otras cosas que tienen que ver con el contacto cara a cara, el abrazo, el sentir cómo respira el otro, el interpretar los gestos. Muchas veces a los adultos nos pasa que enviamos un mensaje de texto o un WhatsApp o un Messenger y después nos damos cuenta de que se puede haber entendido mal y en el momento de que lo estamos escribiendo no nos damos cuenta. Y entonces por eso es importante la presencia y el después de la palabra y del hablar cara a cara, pero bueno, sin excluir esto que forma parte de su mundo, de su mundo y de la realidad que todos vivimos. Bien, y por ahí si los padres no tienen ese diálogo, por ahí no pueden llegar, es importante poder pedir ayuda a tiempo. Exacto, pedir ayuda, asesoramiento a tiempo y el ver también cuáles son los adultos significativos para el niño o adolescente, para justamente al menos con ellos fomentar un espacio de diálogo y después uno acercarse y ver en qué puede ayudar o bien cómo puede llegar a ellos, ¿me entienden? Muchas veces hay docentes o coaching o profesores de distintas cosas que tienen más llegada al adolescente o al niño porque es propio incluso del momento adolescente que los padres mismos, pero el padre podría acercarse a esa persona para conocer un poco de la realidad de su hijo y para ver cuál es el mejor modo de acercarse y también respetar, ¿no? Respetar los momentos de intimidad, la privacidad, pero siempre poner en el escenario la importancia y la posibilidad del diálogo. Bien. Bueno, qué tema realmente importante. Y largo de poder desarrollarlo, ¿no? Porque uno se encuentra todos los días prácticamente con distintos hechos que hacen pensar, el tema incluso, bueno, recién lo abordamos nosotros, el tema de la violencia en los jóvenes, que bueno, ahí vemos algunas imágenes también, generalmente a la salida de boliches, a la salida de las escuelas, etcétera, etcétera, pero que en definitiva es importante desde, como lo decimos, la raíz, poder de alguna forma encontrar, ¿no es cierto?, una solución a esto, ¿no? Sin duda. Y aparte, es difícil en una sociedad ya violenta. Pero no lo naturalicemos, y sobre todo desde los medios de comunicación. Por ahí porque estamos acostumbrados a naturalizar las situaciones de violencia y no es lo esperable que la gente vaya a un boliche y salga y se pegue. No es lo esperable que ante los enojos reaccionen de esta manera. Se ha escuchado por ahí, más allá de que es una situación complicada, específicamente el caso de Villa Gesell, pero se ha escuchado a los papás y cuál es el posicionamiento subjetivo de los papás en este momento, como diciendo, bueno, ha sido una desgracia. Claro. No ha sido una desgracia, ha sido un hecho criminal, que totalmente evitable. Ha sucedido totalmente evitable. No, una desgracia es que se rompa algo y te golpees, eso es decir, no es un accidente. Esto es un hecho delictivo con un grado de culpabilidad. Totalmente. Y no hay que naturalizar la violencia, no es esperable que los chicos salgan y se comporten golpeando, o sea, el golpe no forma parte de ningún código comunicacional esperable, ni forma parte de una conducta social esperable. Entonces, también ahí vemos, y podemos tener, sin hacer grandes hipótesis, pero sí tenemos una aproximación de cómo ha sido la crianza y de cómo muchas veces cosas que tienen que ser sancionadas desde el lugar de la casa ya estaban como medio permitidas, ¿sí? O como, bueno, es esperable que consuman alcohol en exceso o sustancias. No es tan esperable y de todos modos, si existiera una buena formación de la subjetividad, muchas de esas conductas, incluso en estados de consumo de sustancias, tendrían que ser un poco más controladas y ver cuándo es justamente poner un límite, ¿no? Tal cual. Por eso es importante también ahora la presencia de la justicia para que pueda dirimir cuál es el grado de culpabilidad de cada uno de los implicados y ahí es lo que se conoce la función clínica del derecho, porque ahí también
va a ser una posibilidad para ellos justamente de rearmar o de hacer un cambio en su posicionamiento subjetivo que les permita reorganizarse de otra manera y que les permita repensar incluso su vida. Eso es la importancia justamente de la función clínica del derecho. Muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Muy bien, ahí estábamos entonces hablando con el licenciado Peretti sobre este tema tan actual, ¿no? Totalmente. Y qué interesante, ¿no? Llegar, digamos, al meollo de la cuestión también, ¿no? Sin duda. Y a prestar atención también a estos consejos, ¿no? El tema de los límites desde la infancia, el diálogo con los niños, con los adolescentes, fundamental en las casas, en las escuelas, en los clubes también, ¿no? En donde se realizan distintos deportes.